Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara. Una vez más, es un placer acogerles en esta nueva sesión que celebramos en esta ocasión de la mano de nuestro socio corporativo Eniformat. Eniformat es una organización especializada en la transformación digital de documentos y ficheros. Su tecnología ofrece infinitas posibilidades. Al equipo Eniformat les motivan los grandes retos. Declaran que cuanto más largas, heterogéneas y complejas sean sus fuentes, mejor podrán ayudar a sus clientes. Hoy nos reunimos con un propósito muy claro: desmitificar la implementación de la IA y explorar cómo esta poderosa herramienta puede integrarse en las empresas de forma sencilla, eficiente y sin necesidad de grandes inversiones. La IA no solo es una tendencia tecnológica, es una oportunidad para transformar la manera de que trabajamos, para liberar el potencial que nuestros equipos y para fortalecer especialmente nuestras organizaciones. Sin embargo, el éxito no depende únicamente de la tecnología en sí. También debemos ver cómo integramos en nuestras estrategias, procesos y sobre todo en nuestro talento humano todas estas herramientas. En esta jornada descubriremos cómo aprovechar el talento joven como catalizador de innovación, utilizando su energía, creatividad y dominio de las tecnologías emergentes con las necesidades de nuestras empresas. Y cómo empresas como las nuestras están transformando sus operaciones adoptando estrategias prácticas para integrar la IA con agilidad y sin la necesidad de un equipo técnico especialmente especializado. Contamos hoy con uno de los grandes profesionales del panorama nacional especializado en la materia, como es el doctor Juan Huguet. No todos los días se tiene la oportunidad de escuchar a uno de los grandes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Elena. Juan Huguet es doctor en ingeniería nuclear y lleva más de 10 años trabajando con IA como Lead Data Science de las startups más punteras de España. Es fundador de Eniformat, una startup que tiene como misión rescatar todos los datos ocultos en ficheros y archivos de la organización para facilitar la automatización y la toma de decisiones con ello. Les invito, por supuesto, a aprovechar este espacio, pregunten, compartan y lleven consigo ideas y soluciones prácticas que puedan implementar desde mañana mismo. Buenos días, Juan. Un verdadero honor contar contigo. Si me permites tutearte, Juan. Siempre. Antes de darte paso, permíteme recordar solo un par de detalles. Pueden lanzar sus preguntas a través del chat. Juan les irá dando respuesta a lo largo de la intervención. La idea es que esta sesión sea dinámica e interactiva entre todos los participantes. Y por favor, identifíquense con en el chat con nombre completo y empresa. Nos van a ayudar muchísimo a comunicarnos con ustedes correctamente. Así que nada más. Ahora sí cedo la palabra a don Juan Huguet. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por la presentación y sobre todo muchas gracias al Club Cámara de Madrid por dejarnos este espacio, ¿no? Para poder hacer un poco eh, de evangelización casi de cómo podemos aprovechar todo lo que está sucediendo en el mundo de la IA, que yo creo que a todos nos ha cogido un poco por sorpresa, no solo a los que nos dedicamos a ello de forma profesional, sino al mundo entero directamente. Como comentaba, un poco sobre mí. Ya gracias, Elena, por la presentación. Siempre me da un poco de vergüenza y timidez decir esto. Al final, después de todo lo que ha comentado, hace precisamente eso, unos 10 años hice la transición del mundo de la academia al mundo empresarial de la mano de distintas empresas turísticas, ¿no? Logitravel, Hotelbeds, bastante conocidas. Y desde ahí he continuado con mi trayectoria profesional ya más en distintas startups. Para mí esto es muy relevante porque he tenido la suerte de poder vivir de primera mano todo lo que ha sido la evolución y revolución que ha supuesto las distintas etapas de inteligencia artificial en los últimos 10 años, sobre todo cuando empezaba siendo una cosa muy, digamos, nicho y difícil de implementar en las empresas, hasta el día de hoy que se ha como democratizado el acceso a estas tecnologías, como un poco veremos hoy, ¿no? En la última aventura que estamos haciendo en eFormat, hablaremos un poco más sobre esto adelante, porque creemos que puede aportar mucho valor a distintos tipos de empresas. Estamos pues, precisamente ayudando a la transformación digital ¿no? Facilitar el acceso de estas tecnologías a empresas que no tengan departamentos técnicos ni conocimiento, que quieran simplemente una herramienta fácil de usar y vaya hacia adelante. Entonces, un poco el objetivo, ¿no? Y el contexto de esta charla, cuando lo estuvimos planteando inicialmente,
junto con el Club de Cámara es porque nosotros, siempre que intentamos responder a la pregunta de por qué hacéis esto, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Es porque realmente creemos que la IA, ¿no? Y la IA generativa es un poder transformacional imparable y que a pesar de que haya mucha complejidad aparente, en el fondo hay formas muy sencillas de empezar a utilizarla y formas muy sencillas de poder aprovecharse de ello a todos los niveles, desde el nivel individual hasta a nivel empresarial. De ahí un poco la idea de esta charla, ¿no? Intentar convencer a los más escépticos de cómo pueden utilizarla y ayudar un poco a dar esos primeros pasos a todas las personas y empresas como que se hayan visto pues, ¿no? expuestas a esto de repente y digan, ostras, ¿cómo podría yo empezar a utilizar esto sin morir el intento? Porque hay una cantidad de información y sobre todo de información ruidosa, ¿no? Pues, mensajes agoreros, mensajes de ella y está cerca, todos vamos a quedar sin trabajo, cuando lo que nosotros vemos es que es una herramienta muy útil y la evolución natural a Internet y cómo podemos utilizarla directamente. Voy a empezar por dar unas cuantas pinceladas de lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial, más que nada porque creo que es importante, ¿no? Para todos entender cómo hemos llegado hasta aquí, dónde estamos y cuál va a ser los siguientes pasos. Una de las cosas más sorprendentes cuando, ¿no? hacemos este tipo de charlas y de acciones es el ver que parece que la IA es una cosa muy reciente, muy moderna y que ha llegado en los últimos 2 o 3 años. Nada más lejos de la verdad, la IA ahora mismo es una rama científica muy madura en la que realmente empieza hace 70 años con una pregunta muy sencilla, una pregunta muy simple, de esas que parecen hasta tontas, que es cuando el famoso Alan Turing publica un paper en una revista científico-técnica, pero de filosofía, no de computación ni nada, donde simplemente dice, oye, yo os propongo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Pueden las máquinas pensar? En ese momento es una pregunta que parece inocente, pero que esconde una complejidad muy profunda y una visión a largo plazo increíble, ¿no? Porque en ese momento los ordenadores no son como los que tenemos hoy en día y los conocemos, ¿no? Eran esas máquinas en base a tubos de vacío, a válvulas de vacío, con relés electromagnéticos como los que utilizaban los ascensores de los años 20-30. Y ya en ese momento pues empezaban a aparecer, ¿no? esos conceptos de, oye, este ordenador mecánico hace muy buenos cálculos, pero ¿realmente piensa o no piensa? Y esa simple pregunta dio un pistoletazo de salida a lo que fue luego 70 años de desarrollo, que empezaron siendo un juego entre distintos genios, ¿no? Para ver cómo conseguían simular de forma automática el pensamiento humano, hasta llegar a donde estamos hoy en día. Hay un, hay una anécdota, ¿no? En el año 64 es cuando se publica el primer chatbot, esos primeros chatbots que estamos acostumbrados a ver ahora como ChatGPT. El primero se llamaba Eliza, y precisamente intentaban simular una conversación como intentando engañar al interlocutor humano de que realmente está hablando con otra persona. Y no era inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, sino era más bien como un sistema de juego de reglas en el que intentaban jugar con la empatía y la psicología de las personas. Oye, em, entonces dicen simular como si estuvieses en una terapia, ¿no? de psicología analítica, donde tú te decían hola, buenos días, tú decías hola, buenos días, y la siguiente pregunta era algo tan sencillo como ¿qué has soñado hoy? Tú le contabas algo y te contestaba cuéntame más, y le contabas cualquier milonga y te decía en plan, ¿tú crees que esto tiene que ver algo con tu padre o con tu madre? Y al ser preguntas tan abiertas, lo que conseguían era que la persona, ¿no? dirigiese la conversación, pero tuviese la sensación de estar hablando con un humano. Y nos da, ¿no? esa capacidad de ver hasta qué punto somos capaces de empatizar con las máquinas o la necesidad que nosotros tenemos de pensar que hay algo detrás ahí que sí que está pensando. Al final, como todo desarrollo, tiene sus idas y venidas. Nosotros los llamamos los distintos inviernos, ¿no? Empiezan, ¿no? Pues después de esos primeros juegos, como no hay una atracción comercial, no hay una aplicación directa que pueda generar, digamos, un ingreso, ¿no? un retorno de valor medible, pues la gente se cansa, dejan de dar financiación y solo algunos aventureros siguen investigando. Llegan los 80 y los 90 y se empiezan a implantar ya los algoritmos reales que van a potenciar por detrás los digamos, modelos de lenguaje que estamos viendo ahora que nos permiten tener esa interacción directamente. Y es en los años, digamos, 90 cuando llega la primera sorpresa. El Deep Blue, el ordenador de IBM que gana a Kasparov, cuando de repente se pensaba que el ajedrez era un juego que nunca podría ser, digamos, o sea, ¿no? conquistado por una máquina.
Finalmente, esos algoritmos que se habían desarrollado en los años 80, ¿no? El algoritmo que permite a la máquina aprender con una fiabilidad muy fuerte, no había tenido o sea, aplicaciones prácticas hasta llegar el año 2012. Pensad que, ¿no? Llevamos ese recorrido y no hace más de 12 años que tenemos una tecnología así de potente. ¿Por qué ha tardado tanto? Pues porque se ha necesitado la conjunción de tres factores para que sea posible que esos algoritmos que se inventaron en los años 80, esas metodologías, puedan ser aplicadas de forma efectiva. La primera es disponer de ese marco, ¿no? Científico-matemático que permita a un algoritmo aprender sobre el nuevo dato. La segunda es tener cantidades masivas de datos, que hasta que no ha habido el boom de Internet y, digamos, la informática de consumo, no ha empezado a ver como todas esa capacidad de datos sobre el que poder aprender. Y luego la capacidad de cálculo. No ha sido hasta el auge de ¿no? La aparición de las nubes, como las conocemos hoy en día, de la capacidad de cálculo descentralizada, que se han podido tener esos chips lo suficientemente potentes como para poder aprovechar ese dato con esos algoritmos. Llegamos a 2012, las máquinas empiezan a tener ya niveles de eficacia por encima de los humanos en temas de clasificaciones de imágenes y en juegos muy abiertos como es AlphaGo, ajedrez e incluso juegos como donde hay información incompleta como el póker, ¿no? En esos años ya empiezan a hacerse AIs que funcionan mejor que los humanos jugando al póker. Y en noviembre de 2022 pues llega ese boom, ¿no? Esa revolución que nos ha cogido a todos por sorpresa, que es cuando nadie se lo esperaba, la aparición de ChatGPT. Aparece de forma muy tímida, nadie se da cuenta, pero de repente se va haciendo como un efecto de bola de nieve en el que digamos, esa aplicación que publican empieza a coger tanta atracción que de repente nos maravilla. Es como, ¿qué está pasando, ¿no? De repente sí que parece que por fin estoy teniendo una aplicación que es capaz de comunicarse conmigo como si estuviese hablando como lo llamamos nosotros cariñosamente, con un becario, con nuestro becario. Este proceso pasa de ser una pregunta inocente a un juego entre genios hasta, a día de hoy, convertirse en una herramienta práctica capaz de mover un mercado que está estimado en 67 billones de dólares a, a día de hoy, en el año 2024, y con una proyección de crecimiento acumulada del 40% durante los próximos 8 años, ¿no? Se está creando una economía en torno a esta herramienta nueva que ha salido que es increíble, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es como, ¿qué ha pasado? O vemos que ha habido una distinta evolución, que ha habido algoritmos muy potentes que podemos utilizarlos de forma práctica desde hace 10 años, pero de repente pues, nos hemos visto sorprendidos y sobrepasados. Hace esos 10 años, ¿no? Con lo que comentaba en mi historia personal, pues ya empezamos a utilizar estos algoritmos en lo que son entre bambalinas, ¿no? Entre, digamos, cosas que no están de cara al público directamente, pero que sí que afectan al público, ¿no? Esos algoritmos de recomendación de Netflix, cualquier tipo de sistema de reconocimiento de matrícula o de actividad semiautomatizada, empezaba ya a pasar por estos algoritmos de IA y de aprendizaje estadístico de Machine Learning, como los conocemos. Entonces, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué de repente esa, ese impacto no solo a los técnicos como yo directamente, sino al público en general? Lo que ha pasado es que, sin darnos cuenta, ha habido un cambio de paradigma, ha habido una revolución, ¿no? Si os fijáis en esta imagen, ChatGPT ha sido la tecnología informática con la adopción más rápida de la historia. Ha tardado solo 2 meses en llegar a 100 millones de usuarios, cuando tecnologías tan utilizadas como Internet, como Google, tardaron años en llegar hasta allí. Em, y las razones subyacentes son precisamente que por primera vez en la historia de la humanidad hemos cambiado la forma en que nosotros nos comunicamos con las computadoras, con los ordenadores. Si bien hasta ahora nosotros teníamos que ser los que dábamos instrucciones claras y certeras a nuestro programa informático para hacer lo que nosotros conseguíamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si quiero utilizar Photoshop, tengo que aprender a usar Photoshop y aprender a usar Photoshop es complicado. Hay gente que se dedica profesionalmente a utilizar Photoshop, a simplemente declarar mi intención. Ya no hace falta que yo sepa utilizar Photoshop como para poder crear una imagen muy llamativa para poder poner en mi blog, porque ahora mismo le puedo pedir a ChatGPT o a cualquier otra tecnología que me cree una imagen más o menos como yo la quiero y me la va a crear. Entonces, es ese cambio de paradigma, ¿no? Pasamos de un paradigma donde nosotros somos los que tenemos que aprender a utilizar el ordenador y a entender cómo utilizarlo para conseguir nuestro objetivo, a que la máquina directamente yo le pueda decir cuál es mi objetivo, cuál es mi intención
y que sea ella la responsable de entenderlo para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué implica eso? Implica pues una difusión de la información y una amplitud de posibilidades, porque está derribando barreras en el uso de herramientas muy específicas, haciendo que cualquier persona pueda utilizar, digamos, o realizar acciones que hasta ahora eran como reservadas a perfiles muy específicos, ¿no? En, en este caso, destaca sobre todo el tema de escribir código, ¿no? O sea, de ser un programador. Tan reciente como en enero de 2023, Andrej Karpathy, que es una de las mentes pensantes de los creadores de ChatGPT, que estuvo en OpenAI desde el principio, dice, ostras, el mejor lenguaje de programación que hay ahora es el inglés, ¿no? Porque de repente ya no hace falta ser ingeniero informático, basta con saber inglés y dar de información detallada sobre qué es lo que quieres hacer, que este modelo de chat, ¿no? Esa mente pensante, ese cerebro en una jarra de cristal que tenemos, es capaz de programar por mí directamente y de hacer cosas tan complejas que incluso compiten con programadores de primer nivel. Yo que soy programador, pues la verdad es que es algo que es impresionante y que te parece mágico. O sea, nosotros lo utilizamos día a día, nosotros creamos cosas en torno a esto y aún así muchas veces nos sorprendemos de la potencia y de lo increíble que parece. Entonces, en última instancia, ¿no? Ese cambio de paradigma de instrucciones a intenciones en el que yo ya le puedo decir a la máquina qué es lo que quiero conseguir en lugar de tener que aprender a usar la máquina, supone una revolución muy profunda. Hasta el punto en el que se dice, ¿no? Se habla en los círculos científicos que estamos ante una nueva tecnología de propósito generalista. ¿Qué es una tecnología de propósito generalista? Una tecnología de propósito generalista son aquellas tecnologías que nacen con una finalidad específica, práctica, pero que de repente pueden aplicarse a distintas industrias y a distintos casos de uso con un nivel transformador tan potente que no se es capaz de ver en primera instancia cuál va a ser el impacto tanto en el tejido social como en el tejido económico, ¿no? Ha habido muy pocas de estas tecnologías en la historia de la humanidad y siempre han sido como enfocadas a aumentar el rendimiento y la performance que tenemos nosotros como personas de cara a cómo estamos trabajando. Pues aquí tenemos las cuatro que ha habido a grandes rasgos, ¿no? La aparición de la máquina de vapor, seguida por la electricidad, la aparición de la computación de consumo, de los ordenadores personales y finalmente Internet. Hay una trayectoria aquí como muy, muy bonita, ¿no? Porque estamos viendo cómo nosotros pasamos de ser, digamos, fuerza, mano de obra, estamos cultivando los campos, estamos haciendo cosas con telares y mediante la máquina de vapor empezamos a automatizar toda esa parte de trabajo manual que con la aparición del motor eléctrico acabamos de refinar, a ser una sociedad basada en la información, donde los ordenadores nos permiten trabajar de forma mucho más rápida en todos los aspectos, ¿no? Digamos, potenciando esas capacidades cognitivas, como decía Steve Jobs, es una bicicleta para la mente, a tener Internet que nos permite comunicarnos como sociedad a gran escala, derribando ya todas las barreras físicas que impiden esas comunicaciones. Cuando decía antes que para nosotros la IA generativa es la siguiente evolución de Internet, es porque ya no solo es esa disposición de información a nivel global, sino que es la transmisión del conocimiento de forma digerida para que yo pueda utilizarla sin esfuerzo directo, sin esfuerzo aparente, ¿no? Toda la información no está contenida en la Wikipedia, si quiero consultarla me tengo que leer las páginas, pero ahora tengo una tecnología que sí, se ha leído literalmente la Wikipedia 7 veces y que es capaz de darme esas respuestas directamente eh, aplicadas al concepto que yo necesito. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado a nivel industrial en el último año? Ha habido como una especie de mandato invisible, una presión dirigida un poco por lo que nosotros llamamos el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el decir, ostras, mis competidores lo están utilizando para mejorar sus procesos, ¿cómo puedo yo subirme al carro de la IA generativa? Eso ha hecho que haya habido un boom en la adopción de la IA, a pesar de ser una tecnología relativamente inmadura, ¿no? O sea, si bien se llevaba desarrollando 70 años, el desarrollo de tecnologías tipo los de ChatGPT llevan un año y medio entre nosotros, estamos todavía aprendiendo a utilizarlas, aprendiendo a cosechar ese potencial para aplicaciones directas y casos de uso, y aún así hemos visto como un boom de adopción en el que tanto grandes como medianas empresas lo están recogiendo para poder optimizar básicamente sus procesos
y agilizar el rendimiento que tienen. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto directo? El impacto directo ha sido que al haber una prisa de adopción sobre una tecnología que tampoco está tan madura, surgen unos riesgos asociados para las compañías que se tienen que aprender a lidiar y que para las que no todas están preparadas, ¿no? No todas las compañías son un IBM o un Banco Santander que tendrán como sus equipos gigantes de técnicos que ya se ocuparán de esto, sino que la gran parte de lo que es el tejido socioeconómico, ¿no? Somos las pymes y nosotros también tenemos que aprender a lidiar con esto de una forma un poco más efectiva. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes, digamos, escollos o las dos grandes preocupaciones que se tienen a la hora de poder integrar estos procesos en nuestro día a día? Los dos que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando, digamos, ese modelo, ese ChatGPT, esa función falla y me está dando una información que parece verdadera pero no lo es, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como esas alucinaciones? Y luego, ¿cómo gestionamos nuestra propiedad intelectual? Esto lo hablaba con un amigo que tiene una gestoría, ¿no? Una gestoría dentro de, pues, con sus clientes y demás, y estaba intentando ver cómo puede implementar distintas acciones con IA generativa, pero siempre le está preocupando el decir, ostras, claro, yo tengo datos sensibles de mi cliente, yo no puedo utilizar, digamos, ChatGPT así libremente porque siempre está el riesgo de que luego te enfrentes como a una fuerza regulatoria que te puedan poner una multa por no respetar el GDPR y no solo eso, sino que además luego estés cediendo datos para que las grandes empresas generadores de modelos pues puedan luego coger ese dato para entrenarlo entre nosotros, ¿no? Entonces, un poco la preocupación sobre la IA viene a nivel de implementación en cómo cubrir esos dos grandes gaps de preocupación, ¿no? Cómo protejo mi propiedad intelectual y cómo evito los errores intrínsecos a utilizar una tecnología tan potente y cómo lo hago sobre todo sin disponer de un equipo técnico que sean los que lideren esta, digamos, esta transición de forma sencilla para nosotros. Entonces, para nosotros, cuando estamos hablando de llevar esa IA a las empresas, distinguimos como distintos tipos de IAs en función de lo que nosotros queramos conseguir. Entonces, esos distintos tipos de IAs los clasificamos en cuatro tipos de modelos, ¿no? En cuatro tipos de IAs. Están las IAs que llamamos las IAs dioses, las que llamamos los becarios, los engranajes y luego los juguetes. Esta clasificación jerárquica responde sobre todo a el impacto directo y el riesgo asociado con los errores cometidos por esas tecnologías. Los dioses es algo que nosotros directamente no hablamos de ello ni lo comentamos. Son esas, digamos, perspectivas que siempre dicen, ¿no? Los visionarios, como los llamamos, de esa IA generativa artificial autónoma que es capaz de realizar todas las funciones que haría un humano como si realmente fuese una persona y que nos reemplazarían al 100%, ¿no? Todas las películas relacionadas con IA tipo Terminator 2, tienes Skynet que acaba suprimiéndonos porque al final somos un escollo. Em, por mucho que digan que queda 5 años para llegar a la IA general autónoma, dentro de 5 años dirán que queda 5 años, ¿no? Siempre es como ese cuento de nunca llegar en el que nosotros no vamos a ver una IA que nos sustituya al 100% en mucho tiempo, porque el estado de la ciencia no está ahí, no vamos a llegar a ello. Entonces eso ya nos lleva como a lo que nosotros llamamos los becarios y los engranajes. Cuando hablamos de un becario, hablamos sobre todo de esos copilots que actúan de forma supervisada. Cuando decimos un copilot que actúa de forma supervisada, es donde precisamente podemos obtener la mayor parte del valor de la IA, porque se dedican a potenciar algunos trabajos, sobre todo mecánicos, que nosotros veníamos haciendo, pero que requieren de nuestra supervisión última antes de hacerlo. El caso típico aquí, ¿cuál es? Por ejemplo, escribir un email, ¿no? O sea, tú escribes un email, a lo mejor depende de a quién se lo envíes, pues puedes tardar más o menos, ¿no? Yo he llegado a tardar casi una hora en escribir un email para encontrar las palabras perfectas. Ahora, simplemente con estas herramientas que me ayudan a componer emails de forma mucho más rápida y efectiva, le pido que me escriba el email y lo único que tengo que hacer yo es revisar el mail antes de enviarlo para que todo sea coherente y no esté diciendo ninguna barbaridad antes de enviarlo, ¿no? Entonces, me ha optimizado mucho el proceso de escritura
porque lo único que tengo que yo hacer es decirle, oye, escríbeme un email dirigido al CEO de esta empresa diciéndole A, B y C y que muchas gracias. Te lo escribe y le dices, ostras, bueno, pónmelo en un tono más formal. Te lo pone en un tono más formal y ahí cuando tú ya estás contento se lo envías. Y ese proceso que a lo mejor antes me duraba 1 hora, me dura 5 minutos. Entonces ahí vemos que hay un factor, ¿no?, de optimización brutal en una cosa tan sencilla como que es enviar un correo electrónico. Y luego están los engranajes. Un engranaje son pues componentes más pequeños, ¿no? Esos algoritmos que están entre bambalinas que comentábamos inicialmente, de la que nosotros casi no somos conscientes, pero que nos permiten automatizar pues varias tareas sin que nosotros tengamos que revisarlas paso a paso. Volviendo al caso de los mails, que es algo que nosotros estamos como muy conscientes, un engranaje sería un sistema de priorización de mails en el que básicamente te puede poner, digamos, por orden de prioridad, cuál tendrías que responder primero en base al contenido del mensaje. No hace falta que nosotros lo revisemos, simplemente te está dando como, oye, te lo está preclasificando de acuerdo a tus prioridades para que tú optimices incluso no solo la escritura, sino el orden en el que lo tienes que hacer. Por un lado tendrás un becario, un copilot que te ayude a escribirlo, y por el otro tendrás un sistema que no sabes cómo lo está haciendo y que lo está haciendo por debajo, que te va a decir, oye, yo si fuese tú priorizaría estos mails directamente, ¿no? Entonces, claro, en la parte de esas aplicaciones que son más copilots, requerirán siempre la validación y presencia de un humano para estar seguros de que las cosas van bien. En esa parte de engranajes, son sistemas que no tienen, digamos, un riesgo asociado muy grande, porque un error pues no te va a cambiar la película, simplemente es algo bastante más determinista, más fácil de automatizar. Y luego, por último, están los juguetes. Son aplicaciones que son muy vistosas, que las estamos utilizando también día a día, en la que un error no tiene un impacto directo porque no es algo crítico, depende del contexto, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso inicial que estábamos comentando, yo si quiero generar una imagen para un blog que estoy escribiendo, voy a generar la imagen utilizando un modelo de IA generativa y si me sale una persona que tiene 6 dedos, pues bueno, mira, tampoco pasa nada, ¿no? Porque simplemente quiero una imagen que transmita un poco el contenido de ese blog directamente. Pero hay una alta tolerancia al error por nuestra parte, como usuarios, entonces que no tiene un impacto directo ni de riesgo en la aplicación final. Entonces, en este caso, ¿no? Decíamos, vale, estamos viendo que se está generando como toda un aplicativo de soluciones basadas en la IA. Estábamos comentando, ¿no?, que digamos, es un mercado que se está creando a medida que están saliendo las tecnologías, que con un crecimiento del 30%, pasando de 60 billones a 2032, pues una barbaridad, pero no está muy claro cómo se va a repartir el pastel. Siempre quedan esas dudas de decir, vale, pero ¿dónde está el valor, ¿no? Esto es más como un dato curioso, pero lo que está pasando es que esos grandes proveedores de servicios, como son ChatGPT, OpenAI y sus competidores, que son los que se dedican a crear esos modelos, parece ser que son los que van a ser los menos, digamos, rentables en todo lo que está saliendo. ¿Por qué? Porque el valor real no está en hacer, digamos, ese hacer una botella, no está en hacer ese motor, sino está en crear toda una solución en torno a ello que facilita la aplicación por los usuarios, ¿no? Yo lo asimilo siempre mucho como al motor de un coche. Ellos están encargados de hacer motores de coches, motores que cada vez funcionan mejor y que consumen menos, pero a mí un motor de coche no me soluciona la vida, ¿no? Yo lo que quiero es poder ir desde mi casa a comprar a Mercadona o a trabajar, entonces lo que necesito es un coche. Me parece bien que haya un buen motor, pero lo que necesito es un coche. Entonces, toda esa parte de creación de valor específico para a un caso de uso y un tipo de empresas, pues va a venir por esa capa superior, ¿no? Esa pieza de Lego superior que estamos viendo, en la que se van a crear aplicaciones donde la IA no es un fin como en la capa intermedia, sino que simplemente es un medio para facilitar y optimizar una serie de operaciones que hasta ahora se hacían manualmente. Entonces, es ahí donde está el valor que se crea. Y luego también los últimos beneficiados, que es pues, los creadores de chips, ¿no? Estos son máquinas, perdona, son algoritmos o son sistemas que consumen muchos recursos informáticos y hay un proveedor único que es NVIDIA, que ojalá hubiésemos invertido todos en NVIDIA en el año 2022, porque ahora ¿no? Estaríamos en un boyate y no estaríamos en un webinar a las 9 de la mañana, pero se está dividiendo hacia esas dos partes, ¿no? Hacia la parte de creación de valor mediante soluciones especializadas que nosotros podemos empezar a utilizar, igual que estamos utilizando una transferencia bancaria pues, basada en IA,
o en la infraestructura. Esto para nosotros es muy importante porque en el fondo una buena aplicación de inteligencia artificial para el usuario final le tiene que dar igual que tenga inteligencia artificial. Lo único que le tiene que dar es lo único que le tiene que dar es un valor añadido a los procesos que ya está haciendo manualmente y que lo que quiere ver es cómo aumentada su rendimiento, ¿no? O sea, os pongo el caso de los resúmenes. A nosotros, si yo creo una aplicación que te genera resúmenes, a mí me da igual si ese resumen está generado por una máquina o por una persona externalizada en algún sitio donde la mano de obra sea más barata, mientras a mí me llega a tiempo y sea de una calidad buena para que lo pueda utilizar directamente, ¿no? O sea, en el fondo es como lo que nosotros queremos son servicios. Queremos un producto que nos dé un servicio y me da igual ese servicio cómo se cumpla. Y si es con IA es mejor es porque lo que hace es como abaratar el coste de ese servicio, haciendo que antes pues un resumen si te costaba 10 euros porque lo tenía que hacer una persona, ahora te puede costar 10 céntimos con el mismo nivel de calidad. Y eso democratiza el acceso a todo el mundo. Entonces, en esa capa de aplicativo, lo que estábamos diciendo es precisamente eso, ¿no? Las IAs en esa capa de aplicaciones, digamos, las startups, empresas que están empezando a utilizarlas, no son solo una interfaz de usuario sobre un ChatGPT de turno, sino que lo que hacen es construir con una nueva familia de herramientas que están saliendo, que tienen una complejidad añadida a lo que es crear una empresa de software inicial, para poder llevar ese servicio a al público en general, a las personas y a las empresas. Hay distintos casos de uso que son muy claros, pero sobre todo están brillando los casos de uso de copilots, tanto de apoyo a lo que es la escritura de código como a la parte de gestión documental, ¿no? Son como las dos grandes aplicaciones que se están viendo. Parte de ayudar a generar el código y parte de ayudar a semi-automatizar o, digamos, a acelerar los procesos que tengan que ver con toda la parte de obtención de la información, gestión documental, digamos, ¿no? El trasiego de papeles de arriba y abajo, comunicación corporativa entre distinta gente y generación de contenido. Para la parte de marketing, de ventas, de cómo yo puedo crear un blog de forma automatizada, cómo puedo, digamos, no perder tanto tiempo generando ese contenido a lo mejor para posicionamiento SEO, sino dedicándolo a cosas que me aporten mucho más valor directamente. Aquí entonces, cuando nos hemos enfrentado algunas veces a ¿cómo puedo yo aplicar la IA? ¿No? La pregunta que siempre nos vemos, a la que nos exponemos muchísimo es, oye, ¿cómo yo me hago mi modelo? O cómo yo me hago mi propia IA, ¿no? O cómo yo puedo hacerlo. A ver, hay una pregunta. Claro, eso es una buena pregunta. Lo que contamos antes, ¿no? Nosotros tenemos la sensación de que como estas máquinas, ¿no? Esos Claudes, esos GPTs, Perplexities, se han leído de Internet, como que tienen toda la información disponible para poder contestarla directamente. Lo que estamos diciendo precisamente es que estas capas nosotros debemos como desconfiar a priori de la información que nos den porque presentan una foto estática sobre la información que ha leído para poder, digamos, entrenarse. A la pregunta que está haciendo Luis Miguel, ¿no? De, oye, ¿cómo podemos obtener información sobre un gremio específico o de cristaleros, ¿no? Digamos, un screening, como solemos llamar, de distintos tipos de empresas, eso es algo que no te va a dar directamente. Qué es lo que necesitaríamos entonces? Lo que necesitaríamos sería acceso a una base de datos como la que nos podría proporcionar, por ejemplo, Xavi o algún digamos, infomediario, ¿no? Que tenga ese tipo de informaciones y nosotros ponerle por encima a ese dato una capa de búsqueda utilizando estos motores. El problema es que si nosotros no tenemos ese dato a priori, es muy difícil que de forma exhaustiva el modelo pueda darnos todo ese listado sin tener de base esa información directa a la que acceder en tiempo real, ¿no? O sea, no viene a, digamos, viene a complementar esa búsqueda de Google dentro de todo Internet, pero si no tenemos una fuente, digamos, inicialmente curada con todos los cristaleros para que yo pueda seleccionarlos, pues va a ser bastante complicado. Es ahí donde decía, ¿no? Como esa parte es tan complicada, ¿qué tendría que haber? Tendría que existir una startup que se dedicase, o una compañía que se dedicase a recolectar toda esa información estructurada
de las distintas CNAEs o gremios que hay en el tejido socioempresarial español para disponerlo a través de una búsqueda que te podría ayudar a buscarlo mediante una interfaz conversacional. Pues esas son las limitaciones que estamos viendo, ¿no? Que, vale, parece que tenemos todo el conocimiento del mundo, sí que me ayuda con algunas búsquedas, pero me es muy difícil aplicarlo directamente si no tengo precisamente esa capa de información. Para este preciso caso de uso, conozco una startup que estaba haciendo precisamente eso, ¿no? Que está intentando como indexar el tejido español, socioempresarial, para luego permitir búsquedas exhaustivas sobre esas bases de datos con un lenguaje mucho más conversacional. Y no solo eso, sino como añadiendo también la parte por encima de poder hacer informes directamente diciendo, oye, pues yo lo que quiero hacer es una especie de búsqueda de mercado para entender si yo soy una cristalería, ¿no? Pues cuáles son mis competidores, cómo están trabajando, cuáles son sus financials, qué puedo yo hacer para mejorar, como complementando esa parte de la información. Pero si no tenemos la información inicialmente, pues no vamos a poder utilizarlo de la forma que nosotros queremos. Que es lo que siempre luego acaba causando frustración, ¿no? Es como un plan, joder, lo he utilizado para dos cosas que parece que tienen mucho potencial, pero cuando lo quiero llevar a mi caso de uso veo que se queda corto. Es ahí donde tenemos que nosotros entender cómo funciona un poco por debajo y luego buscar no solo esas herramientas tipo ChatGPT, sino cuáles son las que se apoyan en ellas para dar ese servicio específico. Que es precisamente la pregunta a la que nos enfrentamos siempre, ¿no? Es cómo consigo yo adaptar estas herramientas a mi caso de uso, cómo consigo mejorar la salida sobre mi dato para que me ayude en mi día a día. Entonces, hay distintas etapas de adopción de la IA generativa para los distintos tipos de empresas que se corresponden a dos pilares. Siempre os vais a encontrar lo mismo. Un pilar que es la forma en la que te contesta, el tono que decíamos, ¿no? Si yo contesto un email, quiero me conteste siguiendo este tipo de lenguaje o este tipo de reglas, y luego de factualidad, de hechos, ¿no? De que la información que me dé sea fiel. En nuestro caso, digamos, ¿no? Entre el Club de Cámara de Comercio, un caso de uso que se me ocurre con este tipo de que cubre los dos problemas sería un sistema automatizado de atención al cliente. Nosotros, si tenemos, por ejemplo, reviews en Google, ¿no? Que nos han dejado, una forma de utilizar la IA generativa sería contestar automáticamente a las reviews que nos van dejando, mientras nosotros las vamos adoptando para identificar cuáles son los principales pain points o de qué se está quejando la gente que se queja, mientras mantengo una respuesta rápida, porque eso luego como que ayuda a mi visibilidad y a digamos, a mi reputación online de la empresa. Entonces tengo que contemplar las dos cosas. La forma, ¿no? Porque yo quiero contestar de una forma, digamos, cordial, aunque me estén diciendo que, ¿no? Pues mi servicio fue, pues, no del todo deseable o, bueno, alguna crítica que suelen hacer, pues la comida estaba fría, ¿vale? Era una bichisuas, pues no tiene tal. Y luego el problema de factual, ¿no? Si yo quiero dar una respuesta, pues necesito acceso a los datos, ¿no? A lo que sería ese frequent asked questions, ese FAQ, sobre el que contestar utilizando mi knowledge interno, ¿no? Pues las horas de apertura, las horas de tal. Paco comparte goldenowl.ai, ¿no? Es precisamente eso, justo. No sé si estoy compartiendo todavía, ¿no? ¿Qué es lo que nos pertoca a nosotros, ¿no? En el rango en el que estamos? Entender que vamos a ver que hay una nueva jerga que se está creando en torno a todas estas soluciones de IA, ¿no? Vamos a ver que nos hablan de RAGs, vamos a ver que nos hablan de fine tuning, vamos a ver que nos hablan de distintas cosas, pero para nosotros que somos más pymes o más, digamos, usuarios finales, todo lo que es temas de RAG y de fine tuning, tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo, pero no tenemos que hacerlo, ¿no? Esa es la tarea, son las herramientas sobre las que se construyen las soluciones que a nosotros nos interesan. En nuestro caso, lo que sí nos interesa es el tema del prompting. El tema del prompting porque la mayoría de casos de uso a los que nos vamos a enfrentar los podemos resolver mediante un chat GPT con un buen prompt o mediante una herramienta específica que me cubre esos dos otros pilares a los que yo ya no voy a tener acceso. Lo que sí es importante es como que entendamos que cuando nos hablan de alguna herramienta que tiene RAG por debajo, lo único que está haciendo es añadir esa capa de conocimiento externo para respetar
los facts, ¿no? Los hechos que me pertenecen a mí mismo, ¿no? Cómo utilizar mi propio dato dentro de ese modelo. Y luego la parte de fine tuning. En una forma muy, digamos, somera o muy fácil de entenderlo es cuando estamos hablando de RAG, estamos leyendo en diagonal un libro y cuando me hacen una pregunta, lo que hago es, vale, más o menos me acuerdo que está por aquí, voy a leerlo y te doy la respuesta. Entonces, eso nos cubre la parte de factualidad, ¿no? Porque siempre tengo la información a la que acudir para poder dar esa respuesta. Mientras que el fine tuning lo que hace es intentar añadir ese conocimiento directamente al modelo, pero que no nos evita la aparición de esas alucinaciones y ni nos garantiza que la respuesta que nos dé el modelo sea directamente fiable, ¿no? Que es uno de los dos problemas que habíamos dicho. En el caso de fine tuning, pues es estudiarse el libro para el examen. Tú haces un examen a puerta cerrada, sin libro o sin apuntes, y tú te acuerdas más o menos de cómo iba lo que tenías que contestar, pero no lo vas a contestar palabra por palabra, tal y como estaba escrito en el libro que hacías, ¿no? Tú has aprendido un concepto y ese concepto, tú cuando lo comunicas, cuando lo proyectas, pues lo proyectas de forma distinta incluso cada vez que te lo pregunto. Entonces, básicamente eso. Nosotros cuando queremos crear una aplicación de IA, tenemos dos vías de hacer que funcione para nuestro caso de uso en particular. La primera es optimizar qué es lo que conoce el modelo mediante añadir, digamos, memorias externas y datos. Y la otra, optimizando cómo tiene que actuar el modelo en base a nuestro caso de uso. En ese cuadro de abajo a la izquierda de Prompt Engineering, es donde nosotros más nos vamos a mover, ¿no? Porque esos otros cuadrados vienen más a la gente, bueno, a las empresas que se dedican precisamente, como la que ha convertido Paco, de Golden Owl, para quitarnos a nosotros esa parte del trabajo y poder utilizarlas directamente. Entonces, cuando hablamos teniendo en cuenta, ¿no? Todo eh, ese ecosistema que se está generando, tanto de lexicon, de jerga, más de distintas herramientas, cómo yo, como empresa, puedo empezar a aprovecharme en mis propios procesos. Aquí entra en juego la parte de transformación digital, ¿no? De cómo yo soy capaz de adaptarme a las nuevas tecnologías sin morir en el intento. Aquí mi recomendación es siempre la misma, o sea, adoptar una estrategia simple. Una estrategia simple, pero que luego me puede aportar mucho valor. Esa estrategia simple pasa por familiarizarse con esas herramientas, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo que a día de hoy la cantidad de gente que todavía no ha utilizado ChatGPT para ayudarles a escribir un email es que es la mayoría de la gente con la que hablo, ¿no? Entonces es como inicialmente empezar a utilizar esa herramienta generalista que mediante prompting y distintas formas de utilizarla me pueden ayudar en muchas de las tareas. Y si tengo, digamos, necesidades específicas sobre dato o necesidades específicas de propiedad intelectual, no solo hacerlo a través de una suscripción a ChatGPT directamente, sino hacerlo a través de una suite que ya incluya todos esos copilots de forma directa. Entonces, sin ¿no? que yo tenga comisión ni con Microsoft ni con Google, al final la vía más directa para cualquier empresa que empiece a dar sus primeros pasos con IA generativa es cogerse la suscripción a los copilots, ya sean de Google o ya sean de Microsoft, para que se integren nativamente en las herramientas que nosotros utilizamos día a día, ¿no? Si utilizamos SharePoint, si utilizamos Teams, si utilizamos Google Drive o Gmail, si integramos estas herramientas, ya nos van a ayudar muchísimo con esas dos tareas iniciales, que es tanto la parte de procesamiento documental, como ayudarnos a escribir, como ayudarnos a procesar distintas cosas, ¿no? Si te llega un mail, pues tienes el copilot y le dice, oye, resúmeme el mail, te lees los 5 bullet points y le dices, pues ahora créame un mail de respuesta que tenga en cuenta que la respuesta al primer bullet point es 2, que la otra será mañana y que hasta la semana que viene no le diré nada, ¿no? Y hemos tenido un flujo casi semiautomatizado de respuestas de mails donde la intervención propia ha sido de 3 minutos cuando antes nos podría haber llamado pues entre 15 y 20. Ya tenemos con un factor 10 en el nivel de productividad, no para contestar más mails, sino para ¿no? Ir dejando que se vaya haciendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez hayamos empezado a adoptar esas soluciones más corporativas, más comerciales que tenemos, vamos a ir viendo cómo nosotros tenemos necesidades muy específicas dependiendo de nuestro caso de uso, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, si estamos en hostelería, de la automatización de la reputación online mediante ¿no? la parte de integrarnos con
una herramienta que dé respuesta directa a las reviews y que podríamos hacerlo con ChatGPT, pues podríamos copiar, pegar y copiar, pegar, pero si ya lo tengo integrado de forma nativa, pues eso que me ahorro, ¿no? Entonces vamos a ir identificando em, necesidades específicas a nuestros propios casos de uso que nos van a ayudar a eliminar esa fricción y luego a partir de ahí pues ir tirando. Y una vez hayamos identificado esas necesidades especiales, aquí tenemos dos opciones. O bien utilizar herramientas específicas que ya nos den ese servicio directamente, o bien el automatizar los procesos mediante herramientas no code, ¿no? Aquí a mí me gusta mucho la figura de lo que llamamos el champion interno. Si tenemos una empresa que, bueno, pues ya son 10 o 12 personas y tenemos ese talento joven que incluso a mí ya me está costando gestionar porque ya empiezo a notar como un cambio generacional con las nuevas personas que vienen salidas de las carreras y demás, una forma de mantenerlos estimulados y contentos y aportando valor es como otorgándoles la responsabilidad directa de decir, oye, necesito que me ayudes con la transformación digital, necesito que me ayudes a liderar la implementación de la IA generativa y ponerles a aprender a utilizar las herramientas, identificar necesidades y sobre todo a ver cuáles son los puntos donde esa operativa se podría mejorar directamente. A pesar de que sea talento joven, no, los intereses que más les mueven es la parte pues, de aprendizaje, de realización personal y de ver que están, ¿no? como ayudando y aportando valor. Y para mí, una cosa que me ha funcionado muy bien es cuando tengo este tipo de perfiles, el darles este tipo de tareas, que a mí me aportan mucho valor porque me quitan mucha parte de research, ¿no? y de búsqueda de esas herramientas y mantengo al equipo motivado porque ellos tienen la sensación de que están aportando valor, están aprendiendo y encima con una cosa tan nueva como es la IA generativa, ¿no? Yo necesito ese champion interno que me ayude a identificar en qué puntos y en qué procesos pues puedo empezar a aplicarla. Entonces, decíamos, ¿no? La primera herramienta que nosotros tenemos que aprender a utilizar en el fondo bien es ChatGPT. Y a partir de ChatGPT o Claude o los que nosotros vayan saliendo, pues ya identificando esas necesidades. Cuando hablamos de prompting, prompting no es más que el poder dar instrucciones claras a la IA para que entienda qué es lo que nosotros queremos hacer. Y hay una diferencia abismal entre la calidad de la respuesta en función de lo bien o mal que yo pueda hacer ese prompting directamente. En el fondo, los modelos de IA generativa lo único que hacen, entre comillas, lo único que hacen es predecir la siguiente palabra, ¿no? Como se han leído todo Internet o dado un prompt, ¿no? Una frase inicial, lo que van a hacer es intentar completarla, ¿no? Si nosotros hablamos siempre del típico juego, dime una capital europea que empiece por D, el 90% de nosotros va a decir Dinamarca, porque de forma natural siempre hemos dicho Dinamarca y como que la frase se completa sola. Pues lo que está haciendo un modelo por debajo es exactamente lo mismo. Tú le das un prompt inicial, una frase inicial, y lo que va a hacer es intentar completarla de la forma que tenga el mayor sentido posible en función de todo lo que se ha leído en Internet este modelo. Entonces, hay tres tipos de mensajes dentro de un prompt que tienen como funcionalidades distintas. Primero tenemos el prompt del sistema, que es básicamente donde le damos ese contexto general de cómo queremos que se comporte, cómo queremos que conteste. El del usuario, que es donde nosotros damos esa instrucción directamente, y la del asistente, que es la respuesta que nos va a dar. Si os fijáis en esta captura de aquí a la derecha, ¿no? Esto es digamos, un ChatGPT local que tengo para evitar que salga la información a Internet. Yo puedo decirle que solo me dé respuestas en español y aunque yo le pregunte cosas en inglés, él me está dando esas respuestas en castellano directamente, ¿no? Yo le he definido las reglas del juego en el prompt del sistema de cómo quiero que me responda. Una vez ya le hago yo ese mensaje de usuario y él me contesta a lo que yo le he preguntado, pero manteniendo esas reglas del juego que he puesto en el prompt del sistema. ¿Qué significa esto? Significa que precisamente lo que estamos haciendo es formatear el mensaje de forma que nosotros damos pie a que el modelo conteste siguiendo una serie de reglas que ha aprendido para simular esa conversación. A pesar de que solo prediga texto, ¿no? Solo nos prediga esa siguiente palabra o esa siguiente frase, lo que han hecho por debajo los, digamos, investigadores de Data Science, Machine Learning y IA generativa ha sido el añadir palabras especiales para que el modelo entienda cuándo tiene que contestar y en qué formato, ¿no? Entonces nosotros ponemos el mensaje al sistema, el del usuario, y indicando con esta palabra especial de asistente, ya es cuando le estamos dando pie al mensaje al ordenador o al modelo que nos conteste directamente.
Entonces, ¿cuál es una buena estructura de un prompt? Una buena estructura de un prompt siempre sigue unas reglas muy claras porque ha sido como la máquina, como el modelo ha sido entrenado por debajo. Siempre se recomienda darle primero de todo un rol, continuar por la tarea, dar algunos ejemplos, ¿no? Que a nosotros nos quieran, o sea, nos sirvan como para darle una primera inercia, un sentido, ¿no? Cómo queremos que nosotros nos conteste. Y luego a partir de ahí ya le damos un contexto, ¿no? Que ese contexto es precisamente lo que se puede meter de forma programática. En este caso, es un caso de uso de clasificación de noticias, por ejemplo, imaginaos. ¿No? Imaginaos que hay empresas de clipping de toda la vida que lo que hacen es recoger noticias y clasificarlas en distintas categorías. Nosotros podríamos crearnos nuestro propio press clipping personalizado diciendo, oye, pues tú eres un experto en X tema que me interesa, te voy a dar noticias y quiero que me las clasifiques en estos sectores o en estas categorías. Y luego, pues voy a ir poniéndole esas nuevas noticias que me llegan para que me dé una clasificación directamente, ¿no? Y es aquí, en ese contexto, donde nosotros podemos ir, digamos, automatizando la serie de tareas en función de ese nuevo contenido que nos va llegando directamente. Entonces, aquí esa es como la estructura de un prompt, pero al final siempre es bueno seguir unas buenas prácticas a nivel de prompt, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, aparte, ¿no? de ser muy específicos con las cosas que queremos hacer y proveer ejemplos, es el crear lo que llamamos un repositorio centralizado de prompts. ¿Por qué? Porque como decíamos inicialmente, en la calidad de la salida, ¿no? y el formato de la salida va a ser muy susceptible al tipo de prompt o información que yo le pida que me haga. Si yo tengo una empresa, un despacho de abogados, por ejemplo, ¿no? Donde tengo distintos abogados, analistas, y quiero que todo el mundo conteste a los mails siguiendo el mismo formato, no puedo dejar al libre albedrío de cada una de las personas que lo utilicen como quieran, ¿no? Yo tengo que tener una serie de buenas prácticas y decir, no, para contestar a los mails dentro de nuestro buffet de abogados pues, García, vamos a utilizar siempre este prompt. Y de esta forma estamos creando como unas buenas prácticas generalizadas dentro de la empresa para que siempre haya una consistencia en las salidas, para evitar, digamos, esa heterogeneidad. En ese caso, ¿no? Es lo que decíamos, como son sensibles a distintas formas de prompting, mantener ese repositorio interno lo que nos va a ayudar es digamos, compartir, ¿no? esas buenas prácticas, esos prompts que nosotros hacemos y ya cómo automatizar las tareas de forma completamente sencilla, porque al final simplemente es como compartir el prompt directamente. A ver, aquí mi recomendación inicial es empezar utilizando distintas herramientas que están pensadas para el registro y la continuación de los prompts, em, y que nos dan ya, de hecho, una serie de templates para una serie de tareas que nosotros podemos hacer directamente solo mediante prompting. Voy a intentar aquí, a ver, a ver si puedo. Vale, no sé si estáis viendo mi pantalla o estáis viendo la presentación todavía. Estamos viendo tu pantalla. Vale, perfecto. Aquí veis, ¿no? Esto es una herramienta, cuesta nada, 10, 15, 20 euros al mes. Con el plan gratuito ya es bastante interesante utilizarlo. ¿Y qué tiene? Tiene que podemos crearnos nuestros distintos proyectos. Ah, estáis viendo la presentación aún. Uy, Gracias. Pues voy a dejar de compartir perdón. y voy a compartir. Efectivamente. Gracias, Amalia. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, perdón, Vale, sí, sí, sí. vale. Gracias. Aquí lo que estamos viendo es una herramienta de gestión de prompts que lo que nos permite es ir añadiendo, ¿no? distintos grupos de prompts que nosotros queremos tener, pero además lo que me permite es el poder acceder a distintos proyectos, ¿no? con templates que ha generado la comunidad, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros podemos aquí hacer distintas cosas. Y aquí vemos como, por ejemplo, ¿no? ya tenemos directamente un prompt que lo que nos permite hacer es escribir artículos para nuestro blog, para lo que sea, y que nos va a facilitar pues, tener esa presencia online.
¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Nos permite pues, ir escribiéndolos. Aquí, donde veis esto subrayado en lila, son esas partes cambiantes del prompt, ¿no? Porque yo a veces voy a querer escribir un artículo pues, sobre IA generativa y algunas otras veces lo voy a querer escribir sobre optimización de procesos y lo puedo ir cambiando. Entonces, ahí lo que nos permite es el ir manteniendo una forma de mantener vivos esos prompts, de forma que si yo lo modifico de alguna forma, el resto de mi compañía y el resto de, digamos, mis usuarios van a utilizar siempre los mismos prompts. Puedo decirles, oye, no, cuando queramos escribir un artículo, utilicemos esto de aquí. ¿Que lo modificamos? Pues no pasa nada, porque al modificarlo, nosotros vamos teniendo como tenemos esas distintas versiones que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo y que eso nos han ido dando resultados distintos. De forma que incluso nos permite el comparar cómo se trabaja una versión actual con respecto a la anterior directamente, ¿no? Como ir manteniendo esa forma o ese histórico de versiones para que si algo cambia y me cambia mucho el resultado, yo pueda siempre entender cuál es el origen del cambio directamente. Es muy sencillo de utilizar, no requiere ningún tipo de conocimiento técnico y como decía Carpati, ¿no? O sea, al final inglés es el nuevo lenguaje de programación directamente. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en la parte de prompting? Tanto énfasis en la parte de prompting porque al final nosotros podemos tener distintos prompts que utilizados sobre un modelo tan potente como son los últimos modelos que han sacado, tanto Anthropic con Claude o OpenAI, podemos empezar a componernos esos expertos en distintos métodos y tareas que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, hay casos de usos en los que queremos tener pues, filtrado de noticias, queremos tener evaluación de contratos, queremos tener parseo de facturas. Y nosotros podemos empezar a hacer eso mediante prompting específico, entendiendo qué es lo que queremos conseguir de cada una de ellas. No necesito tener 4 modelos específicos para cada una, sino que lo que me basta es poder tener esos prompts especializados en la tarea directa que yo quiero tener. Por ejemplo, aquí podemos hacer lo que estábamos comentando, ¿no? Un proceso de prefiltrado de noticias. Podemos tener un proceso de evaluación de ciertas, bueno, en este caso de evaluador de inversiones, ¿no? Oye, pues yo quiero invertir en Tesla, en Nvidia, en no sé qué, y no sé cómo hacerlo directamente, quiero que me haga un análisis, pues yo le puedo directamente pedir que me ayude con ese análisis en lugar de tener un modelo específico para ello. En la parte de due diligence, ¿no? Elaboración, sobre todo e inspección de contratos. Una de las cosas que a mí me consume más tiempo cuando estoy trabajando es en la revisión de los contratos que estamos hablando con algunos clientes, revisión de cláusulas, niveles de confidencialidad, niveles de agreement, para que luego todo sea como mucho más claro, sobre todo si estamos yendo a dar servicios a un nivel enterprise que nos pueden tener un poco más pillado y poner cláusulas así draconianas que nos puedan luego exponer a un nivel de servicio al que no estamos dispuestos a llegar o que luego nos pueda pillar por sorpresa, ¿no? Entonces, el poder hacer también esa parte de inspección de distintos modelos legales o de distintos procesos, pues también lo podemos hacer mediante prompt. No hace falta que tengamos como esos modelos particulares para cada uno de ellos, pero sí que si empiezo a tener una suite de prompts directamente, pues lo vemos, ¿no? Uno aquí, no sé si el audio se comparte o no, pero sale John Lennon en un vídeo generado por IA diciendo All you need is prompt para, ¿no?, animar un poco a la gente a que intente empezar con eso como base para ir cogiendo confianza, para ir cogiendo buenas prácticas, para entender en su propio negocio cómo podría ir utilizándolo y, ¿no?, y evangelizar casi internamente el uso de la IA en los distintos procesos que estamos haciendo. Así como más anecdótico, digamos, o sea, ¿no?, la tía de mi pareja es procuradora y un poco estoy trabajando con ella pues, para ayudarla a decir, oye, ¿qué cosas estás haciendo? ¿Cómo las estás haciendo? Y mira, simplemente con estas 4 pinceladas que te estoy dando de prompting, utilizando este tipo de modelos, pues es que ya está viendo como una mejora en los tiempos de respuesta y sobre todo en la consistencia y calidad de las respuestas que están dando, a pesar de ser, pues a lo mejor 6 personas en ese pequeño buffet que tienen directamente, ¿no? Que al final te ayuda a crear mucha marca, porque el ser siempre como consistente en la calidad y el nivel de las preguntas y respuestas y puedes dar respuesta rápida, te puede resultar en una ventaja, o sea, en una ventaja estratégica y competitiva en mercados como que son tan saturados como el de la abogacía, por ejemplo, que hay bastantes buffets.
Entonces, aquí lo que estábamos diciendo, ¿no? Una vez nosotros ya hemos identificado esas primeras tareas que podemos resolver mediante prompting específicas para nuestro caso de uso, nos quedan dos opciones. O las sigo haciendo a mano o empiezo a utilizar herramientas que llamamos de orquestación, donde lo que hacen es ayudarnos a automatizar esos procesos que antes hacía manualmente. A los procesos, ¿no?, de coger la información, meterlas en un prompt y luego copiar y pegar y ponerlas en otro mail. Aquí os presento esta de aquí, que se llama Stack. Es una herramienta ciertamente un poco más avanzada que la que tendríamos simplemente con Prompt Hub, donde lo que nos permite es crearnos proyectos de automatización de ciertos procesos, ¿no? Esos 4 prompts que estábamos viendo aquí, mediante una interfaz, digamos, visual, yo puedo ponerme 4 llamadas a mi ChatGPT de forma que cada una de ellas tenga su propio prompt, ¿no? Y que cada una de ellas pues, me haga una cosa distinta para que luego yo pueda sintetizar la información de forma directa. Estas herramientas son muy potentes porque lo que nos permiten es automatizar flujos de procesos, ¿no? Imaginaos vosotros que tenéis, pues no lo sé, sois un vendedor industrial y lo que tenéis pues, es como la necesidad de recibir pedidos y meterlas dentro de un ERP. Pues eso nosotros podríamos automatizarlo mediante utilizar ChatGPT y prompting especializado. Y una vez lo tuviésemos, podríamos decir, oye, pues mira, cada vez que me llegue un nuevo pedido, saca el dato de esta forma y envíamelo por mail o métemelo dentro de mi ERP para que yo pueda darle servicio directamente. Y ese tipo de tareas que antes estaban como reservadas a, digamos, ¿no?, equipos técnicos muy especializados, mediante estos orquestadores y una persona, ¿no?, que sea ese champion que tenga el interés y la capacidad de ponerse a estudiar cómo utilizar este tipo de herramientas, podría conseguirlo. Este tipo de herramientas no requieren que seamos informáticos, pero sí que requieren también una dedicación más profunda para poder entender, digamos, todas las posibilidades y cómo adaptarlas a nuestra casuística de forma directa. Entonces, aquí la primera parte es precisamente esa, ¿no? Hay herramientas de orquestación no code. Supongo que aquí, viendo el público, pues más de alguno tendrá alguna automatización utilizando Make o Zapier. Esto viene a ser lo mismo, solo que en lugar de solo automatizar esos procesos de me llega un feature a Google Drive, envíamelo por mail y meterme en esta carpeta, me incorporan también la posibilidad de utilizar llamadas a ChatGPT de forma programática, pero van a requerir de un conocimiento un poco más profundo de esas herramientas específicas de ella que estábamos comentando antes, ¿no?, como podrían ser el RAG o las bases de datos vectoriales o conceptos un poco más específicos. ¿Cuál es la solución a este problema? Pues si tenemos identificada una, digamos, necesidad muy particular, siempre vamos a encontrar una herramienta que ya se haya creado para satisfacer esa necesidad directamente, ¿no?, como la que estaba comentando Paco en este caso. En esta de aquí que presentamos, pues un caso de uso muy típico, ¿no? Digamos una derivada de lo que estaban preguntando, pues de las que está al día o algo así. Nosotros queremos mantenernos al día de cierto tipo de noticias porque nos pueden afectar a nuestro negocio directamente, pues yo me puedo crear un clipping de noticias donde a mí me proporcionan información muy curada, ¿no?, muy precisa sobre aquellos temas de interés que me están interesando. Entonces, ya no hace falta que contrate una empresa de clipping y que cada mañana me den como esos recortes en mi escritorio. Yo puedo tener ese clipping automatizado en la que directamente me van a poder servir en mi bandeja de entrada ese resumen de noticias que yo quiero tener cada una de las mañanas, ¿no?, para estar enterados un poco de lo que va a pasar en nuestro mercado, de lo que va a pasar en nuestro sector, o simplemente, pues si somos fans pues no sé, del Rayo o del Madrid, pues que nos lleguen directamente las noticias a nuestro inbox sin nosotros tener que dedicar un esfuerzo proactivo. En esta de aquí, precisamente, responde también a la que estábamos comentando, ¿no?, sobre cómo podríamos encontrar cristalerías. Se están creando empresas que mediante IA generativa lo que nos permiten es, por ejemplo, ayudarnos a buscar información sobre empresas para yo saber cuáles podría tener. En este caso estamos viendo una herramienta que lo que nos permite es conseguir información financiera de las empresas que están cotizadas en bolsa
Y están empezando a salir también opciones que nos permiten hacer el mismo tipo de búsqueda, pero para empresas de carácter privado, ¿no? Que es un poco las que nos interesarían más a nosotros mismos. Pero ese es el kit de la cuestión. Nosotros estamos viendo cómo estas herramientas pues, ya nos proporcionan no solo la información, sino como que nos proporcionan una forma de poder hacer un copilot sobre ese dato para obtener resultados ya predigeridos de la misma forma que nos haría un analista. Entonces, como que nos aporta mucho valor directamente sobre lo que sería un dato crudo que nosotros podríamos obtener pues, de un SABI o de algún tipo de proveedor de datos. En el, En el campo legal, que es muy, digamos, importante el tema de la privacidad del dato, ¿no? Y sobre todo el no tener inexactitudes ni alucinaciones dentro del sistema, hay una herramienta específica que es la de Robin, que es la que nos ayuda, pues, a analizar contratos de forma directa y que se integra perfectamente con Google, perdonad, con Word, con Microsoft Word, me está saliendo ahora la herramienta. Se integra directamente sobre Word. Entonces, yo al abrir un contrato o al abrir algún tipo de documento legal, una escritura, algún NDA que tenga que firmar, tengo ahí mi abogado embebido dentro de mi Microsoft Word, porque lo que han hecho ha sido entrenar una IA específica para ayudarme a toda esa parte de revisión, elaboración de contratos y a digerir esa información por mí de forma directa, que no soy especialista en abogacía y que tampoco a lo mejor tengo como un despacho asociado y que quiero pues ser como mucho más veloz en ello. También estamos, por ejemplo, en herramientas como Uniformat, como nosotros, también en la línea de la que ha compartido Paco, en la que nos ocupamos de la automatización de toda la parte de transacción documental. En nuestro caso, por ejemplo, un caso de uso muy entendible por todos sería el de tener un repositorio centralizado de facturas, donde yo no solo quiero incorporar las facturas de forma automatizada, sino que lo que quiero es poder mapearlas a su cuenta contable y luego poder filtrarlas, inspeccionarlas y hacer preguntas del tipo, dime cuál es la factura más grande que tuve en los últimos 3 años en la línea contable de servicios informáticos, pues la podríamos obtener directamente, ¿no? Y lo que conseguimos nosotros con esta herramienta es precisamente nosotros abstraemos toda la complejidad de las partes de OCR preprocesado que tendríamos que hacer y de integraciones para dar una solución de forma directa independientemente de cualquier tipo de factura que nos llegue, si es una foto, si es una imagen o si es un PDF con distintos idiomas o distintos niveles em, de anidación, pues la podemos resolver y darle un formato en el que se pueda consumir. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que ponemos mucho cuidado es en dar siempre un dato certero. Entonces, lo que hacemos es tenemos una fase de extracción y una fase de prevalidación en la que tenemos otra IA entrenada para aprender a detectar cuando esa primera extracción nos está dando un resultado incorrecto, ¿no? Proporcionamos también una forma en la que vemos de dónde ha sacado el dato, qué tipo de verificación hemos hecho, aquí lo ha editado nuestra propia IA, y nosotros pues, podríamos cambiarle el nombre si queremos para decirle, mira, pues yo no lo quiero así, lo quiero sin guión, y me crea esa segunda validación por humano, de forma que me garantiza que el 100% del dato es fiable porque me está marcando cuál debería ser revisado por un humano y cuál es el que ya está, digamos, prevalidado por una IA. Entonces, me simplifica mucho el proceso de ingesta manual. Lo hacemos tanto como para facturas, como por ejemplo cosas que son más interesantes, ¿no? Porque tienen, digamos, formas más raras, ¿no? Uno de los retos que tenemos ahora no son tanto las facturas, sino también el poder extraer datos de documentos que están fuertemente maquetados, como podría ser esta slide, en la que a mí, por ejemplo, me están pidiendo que sea capaz de extraer cuántas visitas tiene este influencer en YouTube o cuánto me cuesta el hacer, digamos, marketing con microinfluencers con ellos de forma directa, ¿no? Y nosotros, como nos llamamos en Informat por algo, ¿no? Somos agnósticos al formato, y lo que definimos son esas familias de documentos que queremos procesar y sobre esa familia de documentos pues nos da igual si tiene un formato A o tiene un formato B, como estábamos viendo en las facturas, siempre y cuando
el tipo de información contenida en ellas sea constante, y yo lo que quiero hacer es como manejarlo, ¿no? Entonces, esto responde también mucho al caso de uso de el que estábamos comentando de recepción de pedidos, donde tengo que pasar ese pedido a un RP de forma manual. Pues podríamos, ¿no?, eso, automatizarlo e integrarlo, y nosotros pues abstraemos toda la complejidad de tener que montar ese sistema, porque lo que hacemos es integrarnos directamente con repositorios de fuentes de ficheros que se utilizan en todos sitios, como son Google Drive, SharePoint eh, y las carpetas en la nube que estamos utilizando todos en nuestro día a día. Estamos como intentando simplificar esa utilización. Entonces, aquí nada más, simplemente decir que cuando ya hemos detectado esa necesidad específica para nuestro caso de uso, tenemos que dedicar un tiempo a buscar cuál es la herramienta que mejor satisface nuestra necesidad. Al final, lo que hacemos en este campo, ¿no?, es digamos, enmascarar la complejidad de esos flujos que tenemos que poner nosotros mismos en una solución muy verticalizada para responder a una necesidad muy específica, y sobre todo que cuidamos mucho que las integraciones sean lo más sencillas posibles, que no tenga yo que estar con una persona técnica al lado para poder utilizar esta tecnología, sino que yo diga, mira, yo tengo mis datos en SharePoint, o mis facturas las voy tirando cada vez allí, mis albaranes también, lo que quiero es cogerlos, que se me procesen y que me devuelvas un fichero Excel en esta otra carpeta con estos campos que te he especificado, ¿no? Este tipo de procesos que hace menos de 2 años eran literalmente imposibles de hacer, ahora son posibles, y no solo son posibles, sino que están como súper democratizados para que todo el mundo pueda utilizarlo. Entonces tenemos un retorno de valor casi desde el minuto cero cuando la estamos implantando directamente, ¿no? El requisito mínimo casi siempre es poder meter una tarjeta de crédito, y los precios de estos tipos de software pues están rondando entre los 40 euros hasta los 200-300 en función del tipo de complejidad de la tarea que estemos haciendo. Así que nada, ya por ir terminando, ¿no?, los main, ¿no?, las cosas que tienen que resonar y que tienen que quedarse en la cabeza, porque al final es imposible retener todo, sino es como, vale, un poco las cosas con las que nos tenemos que ir hoy de este webinar es que la IA generativa, a pesar de ser muy experimental, se ha consolidado como una herramienta que ya es práctica y accesible, que cada vez más las barreras de implementación están bajándose gracias a la creación de esos aplicativos, ¿no?, de esas empresas que enmascaran la complejidad y nos dan directamente ese servicio sin que a nosotros nos importe si por detrás hay una IA o hay una persona haciéndolo, porque lo que quiero es que se cumpla ese servicio directamente. Y que la vía de entrada más fácil para cualquier empresa que esté empezando a dar sus primeros pasos en la implementación es hacer unas sesiones iniciales de cómo hacer buen prompting y tener buenas prácticas, o bien mediante la incorporación de soluciones específicas para nuestra necesidad que hayamos detectado inicialmente, ¿no? Siguen existiendo todavía esos riesgos que nosotros tendremos que evaluar precisamente con cada uno de los vendors que estemos haciendo, pero cada vez más, como las empresas somos conscientes de que son las principales barreras de la adopción, es donde se está poniendo como mucho más cuidado, ¿no? Respeto o sea, digamos, auditorías para que se garantice que estamos respetando la GDPR, que estamos respetando pues las distintas ISOs 27001 con respecto a que el dato no está siendo mal utilizado o expuesto de otra forma, como que está encriptado, como que yo no estoy utilizando el dato de un cliente para entrenar un modelo para otro cliente, ¿no? Ese tipo de cosas cada vez se está siendo como mucho más fino para ayudar a las empresas que contratan este tipo de servicios a confiar en que ¿no?, el que da el servicio pues está en su máximo interés en respetar garantizar ese tipo de pilares, porque si no te acabarías yendo del negocio, ¿no? Si tienes un restaurante, pues no vas a poner comida pasada. Así que nada, yo creo que estamos en tiempo, a lo mejor me habré pasado unos 10 minutos, así que muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún tipo de pregunta o duda, adelante, y tenéis mi contacto, o si queréis hacer alguna pregunta en diferido, me podéis contactar y voy a intentar responder las que están poniendo. Gracias, Luis Miguel. Seguimos hablando en diferido si quieres. Y pregunta el iPad de Caterina, ¿cómo podemos saber qué tratamientos de privacidad van a dar a documentos con datos sensibles como facturas? Hay una serie de sellos que tenemos que buscar en las empresas que lo oferten.
Esos sellos vienen siempre como garantizados por, digamos, auditoría, empresas que se dedican a hacer auditorías externas, que pueden ser tanto empresas como Accenture, las Big Four, o empresas especializadas en eso, ¿no? Siempre buscad que se cumple la GDPR y que se cumple la ISO 27001, de forma que si tienen esos dos sellos, os están dando que el resultado, pues, ¿no? Que se está garantizando vuestra privacidad de los datos. Correcto. Pues muchísimas gracias, Juan, perdón. Os facilitaremos el enlace a la grabación por si queréis revisarlo, incluso compartirla, y el contacto de Niformat por si queréis aclarar cualquier duda o hacerles cualquier otra consulta. Estarán encantados de poderos atender y facilitaros toda la información que necesitéis. Aprovecho también para recordar a aquellas empresas que no son socias del club que podemos ayudarles a alcanzar sus objetivos compartiendo con otras empresas pues, sus herramientas, soluciones y organizando juntos este tipo de encuentros que son más que valiosos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Sin duda nos va a ayudar a liderar el cambio y la transformación de nuestras organizaciones y optimizar seguro nuestros procesos. Os esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias a Juan por iluminarnos en este tema y damos por finalizada esta interesantísima sesión. Gracias, Uniformat. Gracias, Muchísimas Juan, de gracias a nuevo. vosotros. Nada, muchísimas gracias y hasta pronto a todos. Hasta pronto. Adiós.